La noche estaba tranquila, casi suspendida en el tiempo. El sonido de las hojas al viento parecía un susurro suave, como si el bosque estuviera conversando consigo mismo, guardando secretos en el silencio de la madrugada. Cada hoja que se movía tocaba a las otras delicadamente, creando una melodía serena que se esparcía entre los altos y delgados árboles. El viento, fresco y revitalizante, acariciaba la piel con su suave brisa, trayendo consigo el dulce aroma de las flores que comenzaban a abrirse en los claros más apartados. El olor de la tierra mojada, la humedad del rocío de la noche, se mezclaba con la fragancia de las plantas que se extendían a lo largo del camino. La luna, como una pintura etérea, filtraba su luz suave a través de las densas hojas de los árboles. Sus rayos plateados danzaban en las sombras del bosque, creando patrones hipnotizantes en el suelo, como si el mismo bosque estuviera siendo tocado por la mano de una fuerza invisible. El suave resplandor de la luz de la luna iluminaba cada paso que se daba, haciendo que los arbustos y flores alrededor fueran aún más encantadores. Los pequeños animales nocturnos, invisibles pero presentes, dejaban rastros discretos en la humedad del suelo, mientras las estrellas en el cielo parecían vigilar la noche con una mirada silenciosa y distante. La tranquilidad del escenario envolvía todo, desde los detalles más sutiles hasta las imágenes más grandiosas. La sensación de paz era palpable, como si el tiempo, allí, se hubiera detenido. El viento se movía con una ligereza que parecía llenar el corazón de quien lo sentía con una calma profunda. La frescura de la noche era reconfortante, un alivio de las horas cálidas del día, y el aire parecía llevar una suavidad que llenaba los pulmones con algo más que oxígeno, algo que traía consigo una serenidad silenciosa y envolvente. Cada paso que Clara daba sobre el estrecho sendero del bosque era dado con cuidado, casi como si estuviera integrándose a la naturaleza a su alrededor. Los sonidos de sus pies tocando la tierra se mezclaban con el suspiro de las hojas y el leve movimiento del viento. Su respiración era lenta, tranquila, como si estuviera en sintonía con el ambiente, absorbiendo su calma. Las ramas de los árboles parecían curvarse levemente hacia ella, en un gesto de acogida, como si reconocieran su presencia allí, en ese espacio de quietud y paz. A medida que Clara avanzaba, la inmensidad del bosque parecía expandirse a su alrededor, pero, al mismo tiempo, ella se sentía envuelta por un abrazo protector, como si la propia naturaleza estuviera cuidando de su caminar. La sensación de estar sola, pero nunca realmente sola, se esparcía por su cuerpo, llenándola de una tranquilidad indescriptible. El murmullo de las hojas y la suavidad del viento se convertían en sus compañeras, guiándola hacia lo desconocido, pero sin prisa, sin ansiedad. Era como si el mundo a su alrededor se calmara, esperando que ella estuviera lista para seguir. El momento estaba suspendido, y todo lo que existía era ese caminar tranquilo, la frescura de la noche y la invitación del bosque, que se desplegaba ante ella, más misterioso y encantador que cualquier lugar que hubiera conocido. Clara continuaba su caminar a lo largo del estrecho sendero que serpenteaba por el bosque. Sus pasos, ligeros y meticulosos, producían poco ruido en el suelo blando, que parecía acoger cada movimiento como un abrazo silencioso. La tierra, aún fría por la humedad de la noche, traía una sensación de frescura que invadía el cuerpo, como un alivio suave contra el calor de las horas pasadas. El aire estaba impregnado con el perfume de las flores nocturnas, esas pequeñas bellezas silvestres que florecían en las sombras, y la brisa, que acariciaba su piel, era refrescante, como un toque de terciopelo. Las ramas de los árboles se movían lentamente al compás del viento, haciendo que la luz de la luna se filtrara entre las hojas, creando sombras danzantes en el suelo. La silueta de los altos árboles se erguía alrededor de Clara, con sus formas oscuras e imponentes, casi como guardianes del bosque. La rodeaban de una manera protectora, ofreciéndoles sombra y un silencio tranquilo que solo el corazón de la naturaleza podía proporcionar. La joven sentía la suavidad de la tela de su vestido frotando contra su piel mientras caminaba, el leve movimiento del tejido acompañando sus pasos con una serenidad casi poética.
El sonido del vestido rozando sus piernas, junto con el suave crujir de las hojas bajo sus pies, formaba una melodía simple y tranquila, como una canción que solo el bosque podría componer. Clara no apuraba sus pasos, permitiéndose absorber el momento con una calma profunda. El ritmo de su caminar parecía estar sincronizado con el de la naturaleza a su alrededor, despacio, sin prisa, solo viviendo el presente. El silencio del bosque era profundo, pero no opresivo. Había un confort en el vacío del sonido, como si todo a su alrededor estuviera en armonía. La única interrupción de este silencio eran los pequeños sonidos de la noche, el susurro de las hojas al viento, el canto suave de un grillo distante, el murmullo tranquilo de un arroyo que se escondía en algún lugar en el interior del bosque. Con cada paso, Clara se sentía más conectada con el entorno. Sus pensamientos se volvían más vagos, más ligeros, como si el peso del mundo se hubiera disipado, sustituido por la presencia constante de la naturaleza. La brisa, que tocaba su rostro suavemente, parecía llevar consigo algo más, algo mágico e invisible, que calmaba su mente y su corazón. El sonido del viento en sus oídos era reconfortante, como una canción sin palabras, ofreciéndole una sensación de pertenencia, como si ella fuera parte de ese paisaje tranquilo. Mientras caminaba, Clara no podía dejar de notar la suavidad de las sombras que se formaban a medida que la luna se movía, esparciendo su luz plateada sobre el bosque. Los troncos de los árboles adquirían contornos misteriosos, pero al mismo tiempo acogedores, como si, en el fondo, ellos supieran algo que Clara aún no comprendía. El camino parecía extenderse frente a ella sin fin, pero no se sentía perdida. En cambio, se sentía guiada, como si el propio bosque la estuviera conduciendo a donde necesitaba ir. Los sonidos de la naturaleza se entrelazaban con sus propios pensamientos, creando una sensación de quietud y serenidad. El ambiente parecía no tener prisa, y Clara, inmersa en ese ritmo lento y constante, se permitía relajarse aún más. Respiraba profundamente, sintiendo la frescura del aire invadir sus pulmones, como si con cada respiración se estuviera conectando más con la tierra, con el viento, con los árboles y con todo lo que la rodeaba. Cada paso que Clara daba parecía conducirla más hacia dentro de ese mundo místico, donde el tiempo parecía fluir con una calma diferente, como si todo allí estuviera inmerso en un eterno presente. La sensación de tranquilidad era tan fuerte que Clara apenas se daba cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su caminata. El único marcador del tiempo era la suavidad del viento y la manera en que la luz de la luna continuaba filtrándose a través de los árboles, iluminando su camino con una claridad silenciosa y pacífica. Mientras Clara seguía caminando con su paso sereno por el bosque, algo comenzó a llamar su atención. El sendero, antes bien definido y acogedor, empezó a desviarse suavemente, como si hubiera tomado un camino más antiguo, más olvidado. La vegetación a su alrededor se volvía más densa, y el aire, aún fresco, llevaba un aroma más profundo, una mezcla de tierra rica y musgo húmedo, como si la propia naturaleza la invitara a adentrarse más en el corazón del bosque. Fue entonces cuando la vio. Entre los árboles, una figura imponente se destacaba, casi mágica en su presencia. Un árbol antiguo, con un tronco grueso y retorcido, se erguía frente a ella, sus raíces expuestas, serpenteando por la tierra con una fuerza silenciosa. La corteza del árbol era oscura, marcada por arrugas y grietas que contaban historias de siglos de vida. Sus ramas se extendían como brazos acogedores, y entre las hojas densas, Clara percibió una luz suave, un brillo sutil que parecía emanar del propio árbol, como si estuviera viva de alguna manera. El árbol parecía diferente a los demás a su alrededor. Había algo en el aire, una energía tranquila y misteriosa que hacía que el ambiente se volviera más denso, pero de una forma que no causaba miedo. Al contrario, Clara sintió que se despertaba dentro de ella una curiosidad tranquila. El árbol no parecía pertenecer a ese espacio común del bosque, estaba allí como un recordatorio de algo más antiguo, más profundo.
El viento, que antes soplaba suavemente, ahora se calmaba, y el silencio del bosque se intensificaba alrededor del árbol, como si el mundo se estuviera quietando en respeto hacia él. El sonido de las hojas, que antes acompañaba una suave melodía de brisa, se volvió más sutil alrededor del árbol. Era como si el viento estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Clara, con los ojos fijos en el árbol, sintió que sus pasos se ralentizaban de manera natural. Había algo en el que atraía su atención de una manera inexplicable, algo que parecía llamar a su alma, como un susurro en el viento, una presencia que estaba allí, pero que no podía ser completamente explicada. Extendió la mano hacia el árbol, dudando por un momento, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso, más cargado con algo mágico. El tronco del árbol parecía cálido bajo sus dedos, una sensación de acogimiento, pero al mismo tiempo algo más, como si estuviera tocando algo muy antiguo, una memoria del mundo natural que Clara no podía comprender completamente. Alrededor del árbol, el ambiente parecía modificarse. Las sombras, que antes danzaban suavemente alrededor de los otros árboles, ahora se alargaban y se curvaban, formando patrones que parecían cobrar vida propia. La luz de la luna, que antes era tranquila y constante, parecía ahora moverse hacia el árbol, iluminándolo con un brillo suave y plateado. Las hojas, en su mayoría oscuras, empezaron a brillar con una leve cintilación, como si reflejaran una luz de otro mundo. El silencio, que antes era reconfortante, ahora parecía pesado, cargado con algo que Clara no podía nombrar. Se sentía pequeña ante ese árbol, pero al mismo tiempo, había una sensación reconfortante de que estaba allí, en ese lugar, por una razón. Sus ojos recorrían lentamente las raíces que serpenteaban por la tierra, y Clara notó algo curioso, en las grietas del tronco, un brillo sutil parecía pulsar, como si el árbol estuviera vivo, respirando. Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo la suave brisa acariciar su rostro, pero cuando los abrió nuevamente, el árbol estaba más cerca, más presente, como si la estuviera llamando. Clara, sin saber exactamente qué la atraía, se sintió invadida por una tranquilidad profunda, una sensación de estar exactamente donde debía estar. No había prisa, ya no había más preguntas. Lo único que quedaba era la conexión con aquel ser antiguo y lleno de misterio, que, de alguna manera, parecía entender algo que Clara aún no había descubierto. A medida que Clara se acercaba más al árbol misterioso, algo sutil comenzó a suceder. La brisa, que antes se mantenía tranquila, ahora parecía cargar una leve melodía, una canción suave que danzaba en el aire, como si el mismo bosque estuviera susurrando un antiguo secreto. El sonido del viento, en su suavidad, traía consigo un toque de algo más, algo que Clara aún no lograba comprender. Respiraba profundamente, intentando captar el dulce aroma de las flores nocturnas, que se mezclaba con la fragancia terrosa del bosque, mientras sus ojos se fijaban en las hojas brillantes del árbol frente a ella. Fue en ese momento cuando, de repente, un sonido delicado llamó su atención. Era como el suave batir de alas, un ruido casi imperceptible, pero que destacaba en la quietud de la noche. Clara levantó la vista, y para su sorpresa, vio un pequeño grupo de pájaros posándose en las ramas del árbol. Sus cuerpos, envueltos en plumas suaves y brillantes, parecían emitir una luz suave, como pequeñas estrellas danzando en las sombras del bosque. Los pájaros no eran comunes. Sus ojos brillaban con una intensidad mística, como si guardaran dentro de sí los secretos del bosque, y sus plumas reflejaban la luz de la luna con un brillo iridiscente, creando pequeños halos de luz a su alrededor. Se movían con una gracia infinita, saltando de rama en rama, creando una danza silenciosa que parecía seguir un ritmo secreto, una coreografía silenciosa de la naturaleza. El sonido de sus alas, suave y etéreo, se mezclaba con el murmullo de las hojas, creando una melodía tranquila que se infiltraba en el corazón de Clara. No podía apartar la vista de los pájaros, cuyos movimientos fluían suavemente en el aire,
como si estuvieran realizando una danza especialmente para ella. La luz de las estrellas y la luna parecía reflejarse aún más intensamente en sus plumas, creando un espectáculo silencioso, pero fascinante. Los pájaros, como si estuvieran conscientes de la presencia de Clara, comenzaron a acercarse. Uno a uno, volaron hacia ella, posándose suavemente en las raíces expuestas del árbol. El sonido de sus alas, ahora más cercano, traía una sensación reconfortante, como una canción de cuna que calmaba el alma. Clara sintió que la brisa se intensificaba, y al mismo tiempo, el aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si algo especial estuviera a punto de suceder. Mientras observaba a los pájaros, sus pensamientos se volvieron más vagos, más suaves. La serenidad de la escena, con la danza silenciosa de las aves y la suave luz de la luna filtrada a través de las hojas, envolvía a Clara de una manera casi hipnótica. Sintió como si estuviera siendo invitada a un mundo que estaba más allá de la comprensión cotidiana, donde la magia fluía tan naturalmente como la brisa en el aire. El ambiente a su alrededor parecía estar preparándose para revelar algo, y Clara, sin palabras, solo sentía, como si su alma estuviera en sintonía con los pájaros, con el árbol, con el bosque. Los pájaros comenzaron a cantar, pero no de una forma común. Sus cantos eran sutiles, como un susurro al viento, cargados de un significado oculto, como si estuvieran comunicando algo que Clara no podía entender con su mente, pero que su esencia, su alma, ya reconocía. La melodía, suave y casi imperceptible, se esparcía por el aire, llenando el espacio con una paz profunda. El canto no era de un solo pájaro, sino de todos ellos, creando una armonía que parecía provenir del propio corazón del bosque. Clara cerró los ojos por un momento, absorbiendo el sonido a su alrededor. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del viento en las hojas, con el murmullo distante del arroyo, creando una sinfonía de serenidad. Podía sentir cada nota, como si la música no solo tocara sus oídos, sino también su corazón. El bosque, con su tranquilidad y magia, la envolvía completamente, y Clara sentía que estaba siendo guiada hacia una comprensión más profunda, una conexión con algo más grande. Al abrir los ojos, los pájaros estaban más cerca, como si estuvieran esperando su reacción. Clara, sin prisa, movió su mano lentamente hacia uno de los pájaros, como si quisiera tocarlo, pero algo en su ser la impedía hacer ese gesto. En su lugar, simplemente los observó, sintiendo la energía suave y mágica que emanaba de cada uno de ellos. El brillo suave en sus plumas parecía reflejar una sabiduría silenciosa, y Clara, una vez más, se vio en sintonía con algo misterioso y bello, algo que no podía comprender completamente, pero que, de alguna manera, tenía sentido para ella. La danza de los pájaros continuó, la sinfonía de su canto se volvía más clara, más envolvente, hasta que, suavemente, comenzaron a alejarse. Sus alas batían delicadamente, y uno a uno, los pájaros volaron hacia lo alto, desapareciendo en las sombras del bosque, como si regresaran a algún lugar secreto. Clara permaneció allí, inmersa en la quietud, sintiendo la paz que los pájaros habían dejado atrás. La energía mágica del bosque aún la envolvía, y sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Después del momento mágico con los pájaros, Clara sintió que el ambiente a su alrededor había cambiado, como si el bosque se hubiera abierto a ella de una manera más profunda e íntima. La luz de la luna, ahora más intensa, parecía guiar sus pasos, reflejándose suavemente en las hojas de los árboles y creando un camino iluminado que serpenteaba delante de ella. El silencio de la noche se volvía más presente, más acogedor, y Clara sentía que el bosque respiraba con ella, en un ritmo tranquilo y acompasado. Avanzaba con pasos cuidadosos, como si estuviera siendo guiada por algo invisible, algo que aún no lograba entender completamente. El aire estaba fresco, y el aroma de las flores nocturnas, mezclado con la fragancia de la tierra húmeda y las hojas secas, envolvía sus sentidos. El sonido de la brisa, al moverse entre los árboles,
creaba una melodía suave, casi hipnótica, que invitaba a Clara a seguir adelante. Sus ojos estaban fijos en el camino frente a ella, pero había algo que aún no podía identificar. Una sensación, una intuición, de que algo la esperaba, algo que no estaba allí solo para ser visto, sino para ser sentido, para ser experimentado. A medida que avanzaba, el sendero frente a ella comenzó a cambiar. El suelo, antes firme y suave bajo sus pies, ahora se volvía más irregular, más rústico, como si el bosque estuviera guiando a Clara hacia un lugar más lejano, más oculto. Los árboles, ahora más altos y densos, parecían curvarse para formar un arco, creando un corredor natural que se extendía frente a ella. Las sombras, aunque aún suaves, ahora se alargaban de manera peculiar, como si intentaran ocultar algo. Fue entonces cuando Clara notó algo curioso. En medio del camino, entre los árboles, vio un pequeño sendero que se desvió del principal. Era casi imperceptible, cubierto de hojas caídas y musgo, como si estuviera siendo escondido por el propio bosque. Sus ojos se fijaron en el sendero secreto, y una profunda sensación de curiosidad la invadió. Había algo en él que atraía su atención, como un susurro suave, una invitación silenciosa para seguir. El sendero parecía perderse en las sombras, pero algo en su interior le decía que confiara. La sensación de estar en un lugar seguro y familiar, a pesar de estar lejos de su hogar, era reconfortante. El aire, alrededor del sendero secreto, parecía más denso, más cargado de una energía tranquila y mística. Clara sintió que su respiración se calmaba, como si el propio ambiente la estuviera ayudando a encontrar el equilibrio. El sonido de la brisa en las hojas se volvía más suave, como un suspiro, y los sonidos del bosque a su alrededor parecían volverse más distantes, más apagados. Lo único que importaba en ese momento era el sendero frente a ella, como si fuera el único camino a seguir. Entonces, tomó la decisión de seguir por ese camino. Sus pasos eran ligeros y suaves, como si caminara sobre una capa de musgo suave, y con cada paso sentía que el suelo cedía levemente bajo sus pies, como si el sendero estuviera vivo, recibiéndola. El sonido de sus botas pisando las hojas secas se mezclaba con el canto suave de las aves y el susurro del viento, creando una sinfonía silenciosa y relajante que parecía acompañarla en su viaje. El sendero, aunque estrecho y algo cubierto por la vegetación, no parecía amenazante. Al contrario, Clara sentía una conexión profunda con cada hoja que tocaba, con cada árbol que pasaba. El olor de la tierra húmeda se intensificaba a medida que avanzaba, y podía escuchar el suave murmullo de un arroyo a lo lejos, como si el sonido del agua la estuviera llamando. Cada paso era una invitación al descubrimiento, y Clara no sentía prisa, no había razón para correr. El tiempo parecía suspendido, como si el bosque hubiera detenido su curso para darle espacio, para que ella pudiera conectarse más profundamente con todo lo que la rodeaba. El sendero finalmente la condujo a un pequeño valle, escondido entre los árboles altos y densos. Allí, el sonido del arroyo se volvía más fuerte, más claro, y Clara se dio cuenta de que el camino la había llevado hasta un claro, donde la luz de la luna se reflejaba en las aguas tranquilas, creando una escena serena y mágica. Los árboles alrededor del claro parecían más antiguos, con troncos anchos y raíces profundas, como si guardaran secretos de eras pasadas. El escenario ante ella era tranquilo, con el suave murmullo del arroyo creando una sensación de paz profunda. Clara, sin prisa, se sentó al borde del agua, observando las estrellas reflejadas en la superficie brillante, como si estuviera presenciando algo sagrado, algo más allá de la comprensión. El aire estaba fresco, y la luz de la luna se reflejaba en las hojas de los árboles, creando sombras suaves que bailaban al ritmo de la brisa. El bosque, ahora más silencioso, parecía esperar algo, como si la hubiera llevado hasta allí para un momento de descanso, de reflexión. Se sintió envuelta por una sensación de tranquilidad absoluta, como si todo a su alrededor estuviera en perfecta armonía. Clara cerró los ojos por un momento,
dejándose envolver por la paz que la rodeaba, sintiendo la energía del bosque fluyendo suavemente por su ser, como un bálsamo para su alma. El valle en el que Clara se encontraba parecía más sereno con cada momento que pasaba. El arroyo, con su suave murmullo, parecía susurrar historias antiguas que se mezclaban con el sonido de la brisa, creando una armonía única entre el agua y el viento. Clara, aún inmersa en esa sensación de calma, observaba el paisaje a su alrededor. Los árboles, altos e imponentes, extendían sus ramas como si quisieran abrazar el cielo nocturno, y sus hojas, bañadas por la luz de la luna, brillaban con una suavidad etérea. El claro ante ella se abría aún más, revelando poco a poco un pequeño lago. Sus aguas estaban tan tranquilas que parecían un espejo perfecto, reflejando la luna con una claridad que hacía la escena aún más mágica. El lago parecía emanar una luz suave, como si estuviera hecho de plata líquida, y Clara no podía dejar de perderse en la belleza serena de ese lugar. El agua, tan tranquila, parecía llevar consigo la esencia de la noche, reflejando estrellas que danzaban suavemente en su superficie. El aroma del agua fresca se mezclaba con el perfume suave de las flores nocturnas que crecían alrededor del lago. Cada respiración de Clara traía consigo la sensación de pureza y tranquilidad, como si la propia naturaleza la invitara a un descanso profundo. El sonido del viento entre las hojas se volvía más suave a medida que se acercaba al borde del lago, y Clara sintió una ligera presión en el pecho, como si una energía suave la llamara hacia el centro del agua. No sabía explicarlo, pero algo dentro de ella indicaba que allí, en ese lago plateado, había algo especial, algo que la conectaba aún más con el misterio del bosque. Clara se acercó lentamente, sintiendo el suelo suave bajo sus pies y el frescor del aire nocturno acariciando su piel. El silencio a su alrededor era casi absoluto, excepto por el leve sonido del agua tocando la orilla y el suave canto de las criaturas nocturnas a lo lejos. Con cada paso, el brillo del agua parecía intensificarse, como si las suaves olas del lago respondieran a su presencia. Se arrodilló en el borde del lago, y mirando el agua, vio el reflejo de la luna distorsionarse levemente, creando formas fluidas y misteriosas. Era como si el agua estuviera moviéndose con vida propia, pulsando suavemente, en un ritmo que Clara sentía era una invitación para entregarse a ese momento. El sonido del lago, que antes parecía solo un murmullo distante, ahora se volvía más claro, más envolvente. Clara sintió como si estuviera siendo envuelta por una energía suave, como si la propia esencia del lago se estuviera conectando con ella. Cerró los ojos por un momento, dejándose absorber por el ambiente que la rodeaba. El aire fresco, el olor de la tierra húmeda, el sonido del viento entre los árboles y el suave murmullo del agua creaban una sensación de paz absoluta, como si el tiempo no existiera allí, como si fuera parte de algo más grande, algo intemporal. Cuando abrió los ojos nuevamente, Clara notó algo aún más impresionante. La superficie del lago, antes tranquila, ahora parecía empezar a agitarse suavemente, como si pequeñas olas comenzaran a formarse sin motivo aparente. Sin embargo, esas olas no eran como las de un arroyo común. Eran suaves, delicadas, como si el agua estuviera siendo tocada por algo invisible, algo místico. Clara observó, fascinada, cómo las olas se movían de manera rítmica, como si danzaran al son de una música secreta que no podía oír, pero que sentía en su alma. Extendió la mano lentamente, casi sin pensarlo, y el agua tocó la punta de sus dedos. La sensación fue indescriptible, una frialdad suave, pero al mismo tiempo reconfortante, como si el agua estuviera purificando cada parte de ella. Sintió la conexión profunda con el lago, como si estuviera tocando algo sagrado, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y en ese toque, Clara supo, sin palabras, que había sido elegida para vivir ese momento,
para ser parte del misterio del bosque. El brillo del agua parecía intensificarse aún más, iluminando el claro con una luz suave y plateada. La luna, reflejada en el lago, parecía danzar suavemente, como si estuviera en sintonía con el agua, con el viento, con el bosque. Clara sintió una paz profunda invadir su ser, como si el mundo a su alrededor estuviera en perfecto equilibrio. Todo estaba en armonía, y Clara, en ese instante, se sintió completa, como si hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía. El lago, con su brillo suave y sus aguas misteriosas, parecía el guardián de un secreto profundo y antiguo, un secreto que Clara ahora compartía con él, sin prisa, sin palabras. Sabía, en su corazón, que ese momento, esa conexión, era algo único, algo que quedaría con ella para siempre, un recuerdo tranquilo al que podría regresar cada vez que necesitara paz. El brillo suave del lago comenzaba a disminuir lentamente, como si la luz plateada se hubiera disipado en sintonía con el ritmo de la noche. La luna, ahora un poco más baja en el cielo, reflejaba su luz a través de las copas de los árboles, que se movían suavemente con el viento. El sonido del agua, antes envolvente y rítmico, ahora parecía ser un murmullo distante, como si se estuviera despidiendo de Clara, dejándola con la sensación de que algo importante había sido comprendido, algo que no podía ser dicho, solo sentido. Clara, con el corazón aún sereno y la mente tranquila, se levantó del borde del lago. Sus pasos eran suaves, como si el propio suelo la estuviera invitando a continuar su viaje con la misma calma con la que había llegado. El bosque a su alrededor parecía más profundo ahora, más acogedor, como si se hubiera abierto para ella de una manera sutil, ofreciéndole una sensación de pertenencia, de armonía con todo lo que la rodeaba. Respiró profundamente, sintiendo el frescor del aire nocturno en sus pulmones. El aroma de las flores nocturnas aún estaba presente, pero ahora se mezclaba con el perfume de la tierra húmeda y el musgo que cubría el suelo. Cada respiración era una invitación a entregarse aún más a la tranquilidad del momento, a perderse en la serenidad de ese lugar encantado. El bosque, con sus árboles altos y sombreados, parecía haberse convertido en una amiga silenciosa, guardiana de secretos antiguos, que ahora susurraba suavemente a Clara, invitándola a seguir. Al alejarse del lago plateado, Clara notó que el sendero que la había llevado hasta ese lugar volvía a ser más visible, más claro a medida que la luz de la luna lo iluminaba. El sonido del arroyo a lo lejos, antes apagado, comenzaba a intensificarse lentamente, como si la estuviera llamando para un nuevo paso, para un nuevo ciclo de su viaje. La sensación de que algo importante había sucedido, algo misterioso y hermoso, aún persistía en su corazón. A medida que Clara seguía por el camino de regreso, comenzó a darse cuenta de que el bosque, antes silencioso, ahora estaba lleno de vida, pero de una vida tranquila, casi mágica. Las hojas de los árboles se movían suavemente, como si estuvieran siendo tocadas por manos invisibles, y el sonido de las criaturas nocturnas a lo lejos creaba una melodía suave, como una canción de cuna que arrulla el alma. El sonido de la brisa, al moverse entre las ramas, parecía susurrar palabras de consuelo, palabras de paz, y Clara sentía que estaba en sintonía con la naturaleza, con el ciclo eterno de la vida. Sintió que, aunque regresaba al camino inicial, nada sería igual. La experiencia vivida, el toque del agua del lago, la energía que había compartido con el bosque, ahora formaban parte de ella, como un secreto guardado en el corazón. Clara sabía que el bosque, con sus misterios y su belleza silenciosa, siempre estaría allí, esperando ser redescubierto siempre que lo deseara. Había encontrado algo más profundo que simples maravillas mágicas, había encontrado una conexión verdadera, una paz interior que no podía ser arrebatada. El sendero, ahora más claro, guiaba a Clara suavemente de vuelta a su punto de partida. Sentía que, con cada paso, estaba más conectada con la esencia del bosque, como si la propia naturaleza la estuviera cogiendo de vuelta. Los pájaros,
que antes habían sido sus guías, ahora cantaban suavemente desde lejos, como si estuvieran diciéndole adiós, pero al mismo tiempo, ofreciéndole la promesa de que su viaje nunca terminaría realmente. Siempre serían sus compañeros, sus sombras suaves en el camino. Cuando finalmente Clara llegó al punto donde el bosque comenzaba a abrirse hacia las tierras más familiares, se detuvo por un momento, sintiendo la frescura de la brisa nocturna en su rostro. El paisaje a su alrededor parecía ahora más claro, pero no menos mágico. Los árboles, con sus raíces profundas, las hojas brillando suavemente a la luz de la luna, el aroma de la tierra fresca, todo parecía en perfecta armonía, como si hubiera entrado en un ciclo que nunca terminaría, pero que se renovaría con cada paso. Clara miró por última vez al bosque, donde las sombras danzaban lentamente y los suaves sonidos de la naturaleza llenaban el aire. La sensación de paz la envolvía por completo, como si hubiera sido bendecida por esa experiencia, un recordatorio de que la verdadera magia no estaba solo en lo que se veía, sino también en lo que se sentía, en lo que se llevaba en el corazón. Y, con el corazón ligero y la mente tranquila, Clara continuó su camino, sabiendo que el bosque, con sus misterios y encantos, siempre la estaría esperando. Ahora llevaba consigo una nueva comprensión, una paz interior que nadie podría arrebatar, y el deseo silencioso de seguir explorando, de seguir descubriendo, sin prisa, sin miedo, solo siguiendo el camino de la serenidad y la magia. A medida que Clara se alejaba del bosque, un sentimiento profundo de tranquilidad se apoderó de ella, como si hubiera sido envuelta por una manta de paz que la acompañaría siempre. La jornada mística, con sus misterios y encantos, quedó grabada en su corazón, un recordatorio constante de que la magia de la naturaleza siempre está a nuestro alrededor, esperando ser descubierta. Ahora, es hora de descansar. Que la serenidad del bosque y el suave brillo de la luna te traigan una noche tranquila, llena de sueños calmados y restauradores. Que tu mente encuentre paz y tu cuerpo se sienta renovado al despertar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir la calma que encontramos juntos en este viaje. Que tu noche esté llena de paz, y que los misterios de la naturaleza siempre acompañen tus pasos. Buenas noches y dulces sueños.